Bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigma. El día de hoy tenemos esta belleza de día y yo dije que lo voy a hacer a la hora del almuerzo. Voy a dedicarme a hacer estos videos. Aprovechando antes de que venga el caliente bien fuerte, porque de verdad que se va a poner bien bravo el caliente. El calor aquí en la Florida se pone intenso. Quiero atender rapidito un asunto que dice Winston Medina en un escrito que hace en su comunidad, y obviamente haciendo una referencia al video que yo hice sobre el Dios caprichoso del calvinismo. No sé si está molestando el viento, no sé si el viento está... No sé cómo se va a oír esto, pero veremos a ver. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Winston. Rapidito, esto no va a coger mucho tiempo, porque él titula su escrito 4 pilares anticaricaturas del calvinismo. Pues vamos a atender los 4 pilares. Las preguntas que él hace en cuanto a los arminianos o a los provisionistas o a todos nosotros, eso no lo voy a atender porque es una chiquillada. No tiene sentido, las preguntas que está haciendo no tienen sentido. Pero vamos a atender los 4 pilares, lo que sostiene al calvinismo. Dice, Dios, número 1, Dios es soberano y sabio. Amén. A eso todos decimos bien. No arbitrario. No, si Dios es arbitrario en el calvinismo. Dios en el calvinismo es arbitrario. Déjame buscar rapidito. ¿Cuál es la definición de arbitrario? La definición de arbitrario es algo que depende del capricho o la voluntad de una persona, en lugar de basarse en la lógica o la justicia. Por ejemplo, un castigo arbitrario sería uno que se impone sin una razón clara o justa. ¿Te gustaría saber más sobre el origen de la palabra? Así que en el calvinismo Dios es arbitrario, porque Dios no se rige por las mismas reglas que Él ha dictado. Por ejemplo, Él dice que todo el que cree tiene vida eterna, pero la cuestión es que como nadie puede creer en el calvinismo, Dios tiene que hacerlo creer. Dios tiene que darle vida para que crea. Pues entonces está violentando sus propias reglas. Es un Dios arbitrario porque Él decide quién se salva y quién se pierde antes de la fundación del mundo. Así que ahí está mal. Así que ya los pilares empezaron a desboronarse, empezaron a caer, porque no tiene sentido lo que está diciendo aquí nuestro amigo Winston. ¿O es que acaso yo le doy órdenes a Dios de lo que Él, como rey soberano, debe hacer? No, nadie en su sano juicio podría decirle al rey qué hacer. Al Dios soberano decirle qué hacer, eso es una tontería. O sea, nada más que la misma pregunta que estás haciendo no tiene sentido, porque nadie argumenta una cosa como esa. Oye, que siempre que estoy haciendo videos afuera, siempre pasa un avión. Qué cosa más grande. O sea que para responder la pregunta, ¿o es que acaso yo le doy órdenes a Dios de lo que Él como rey soberano debe hacer? No, nadie jamás ha dicho una cosa como esa. Ahora, el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, es un Dios que ha creado unas reglas. Él ha hecho unos decretos, y Él dice, todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que la Biblia es clara de que es todo el que cree, no es todo el que Dios le da vida. Somos salvos porque creemos, no somos salvos porque Dios nos dio vida. No somos salvos porque Dios, usando la coerción, provoca en nosotros que nosotros hagamos algo que originalmente no queríamos hacer. ¿Ok? El segundo, ese es el primer pilar. Ya destruimos un pilar, porque la pregunta no tiene sentido. Nadie ha dicho eso. Número 2. La elección es un acto de gracia, no de injusticia. No. En el calvinismo es un acto de injusticia, porque en el calvinismo Dios elige, de acuerdo a ellos, antes de la fundación del mundo, quién se salva y quién se pierde, sin ningún criterio. Es al azar. Dios escoge al azar quién se salva y quién se pierde. Este sí, este no, este sí, este no. Eso no es gracia, eso es capricho. ¿Ok? Dice Dios, no, esta es la número 2, todavía estoy. La elección es un acto de gracia, no de injusticia. ¿Acaso le debe Dios algo al hombre? Pues sí, esto le va a tomar a usted
por los calvinistas y a algunos que no son calvinistas lo va a tomar por sorpresa. Sí, Dios le debe algo al hombre. En el momento en que Dios decide crear, ahora Dios tiene una responsabilidad que adquirió con el hombre, no porque él estuviese obligado a adquirirla, sino porque está dentro de su carácter adquirirla. Tan es así que en el momento en que Dios decide crear al hombre y en su eterno conocimiento sabe que ese hombre se va a perder, la Biblia dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Que entonces lo que podemos ver es que Dios toma responsabilidad por la criatura que él todavía no la ha creado y ya ha asumido responsabilidad. Así que sí, ¿acaso Dios le debe algo al hombre? Sí, Dios le debe al hombre. Dios le debe hacerse responsable de esa creación que él o que él planifica hacer. Y lo bonito de esto es que Dios así mismo lo hizo. Es como si usted se fuera por ahí a esparcir su ADN, preñando mujeres a todos lados y nunca se hace cargo de un hijo. Si nosotros tenemos ese sentido de responsabilidad para con nuestros hijos, imagínate Dios para con su creación. Así que Dios sí le debe hay un acto de responsabilidad de parte de Dios que Dios se lo debe al hombre porque Dios asumió esa responsabilidad. Nadie obligó a Dios a crear, pero una vez Dios crea, ya tiene una responsabilidad con esa criatura. Número 3. Dios no es sádico. El pecado merece castigo. Amén. En eso decimos amén. ¿O es que acaso el hombre es bueno? El hombre no es que sea bueno. Cuando el hombre termina en el infierno es porque es culpable. El hombre es culpable de haber transgredido la ley de Dios. Eso lo entendemos todos. Entonces, la parte sádica del Dios calvinista está en que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió arbitrariamente, porque es que Él lo decidió. Fulano, prenseo y sutano se van a ir al infierno sin ninguna oportunidad de ser salvos. O sea, no hay ninguna oportunidad de ser salvo en el calvinismo. En el calvinismo, el que está perdido desde antes de la eternidad, y el que es salvo está salvo desde antes en la eternidad pasada. Prácticamente, los que son elegidos, de acuerdo al calvinismo, nunca estuvieron perdidos, porque nunca hubo un riesgo, déjame ver qué palabra uso, nunca hubo un riesgo genuino de que se perdieran. Nunca se perdieron, nunca estuvieron perdidos. Así que cuando la Biblia dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, no aplica a los elegidos, porque técnicamente ellos nunca estuvieron perdidos, porque ya son elegidos. Y si son elegidos, no hay manera que no se salven. Así que ahí destruimos el otro pilar, el tercer pilar ¿cómo es que? Los cuartos pilares de la anticaricatura. No, es que el calvinismo es un chiste cruel. Dios no es sádico. Si Dios, desde antes de fundar el mundo, antes de la creación del mundo, si Dios creó gente para que se pierdan en el infierno con el único propósito que se pierdan en el infierno, Dios es un sádico. Su Dios es un sádico. Y en cuanto a si el hombre es bueno, el hombre nace inocente, el hombre se corrompe por la naturaleza pecaminosa. El avión de nuevo. A dejar que pase el avión. El hombre se corrompe por la naturaleza pecaminosa que trae y hereda de nuestro primer padre Adán. Y todos son pecadores. Así que si todos son pecadores, o todos tienen la oportunidad de salvarse, o ninguno tiene la oportunidad de salvarse. Pero si Dios decide que unos se salven y otros no, eso no es justicia, mi hermano. La gracia irresistible es el número 4. La gracia irresistible cambia la voluntad, no la fuerza. O sea, cambia la voluntad, no la fuerza. En sentido práctico es la misma cosa, mi hermano. En sentido práctico es la mismísima cosa. Si yo tomo a una mujer y la hipnotizo para acostarme con ella, o si yo le echo algo en la bebida para que ella acceda a lo que yo quiero, pues entonces es lo mismo, más no es igual.
O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la misma, el mismo perro con diferente collar. ¿Acaso no puede Dios obrar de manera que lo anhelemos? ¿Acaso no puede Dios obrar de manera que lo anhelemos? No, eso se llama coerción, mi hermano. Eso se llama coerción. Si tú estás de acuerdo con la coerción, bueno, pues entonces pues, Dios, la gracia irresistible no es otra cosa que la coerción. Es la manera en que Dios le cambia la voluntad a la gente para que el que no lo ame, lo ame, para que el que no lo quiera, lo quiera. Y entonces tú lo que estás creando es un Dios que no dista mucho de un violador. No dista mucho de un violador. Es lo mismo que haría un hombre que va a un club, va a cualquier lugar. Es lo mismo que hacía Bill Cosby. O sea, el Dios calvinista que me presenta Winston en estos escritos es lo mismo que Bill Cosby. ¿Qué hacía Bill Cosby? Bill Cosby llevaba a mujeres, le daba una sustancia y la mujer terminaba ahí, que hacía todo lo que quería Bill Cosby. Y Bill Cosby abusaba de ella y hacía lo que Bill Cosby quería con ella. ¿Por qué? Porque ya la voluntad había sido alterada. De igual manera, esa gracia irresistible es más o menos lo mismo. Es una manera de coerción, es una manera de violentar la voluntad de los seres humanos para que entonces quieran a Dios. Porque Dios por sí mismo no se puede hacer querer. Las bondades de Dios por el ser humano no pueden persuadir al hombre a que lo siga. Eso es una completa locura, mi hermano. Desiste de eso, desiste de eso. Nada, estos son los 4 pilares que acabamos de destruir. Y sí, el calvinismo es un chiste cruel, es una historia muy triste de un Dios sádico que no encuentra qué hacer en el cielo y decide entonces crear unos seres humanos con el único placer de jugar con ellos, decidiendo quién se salva, quién no se salva desde antes que empiece el juego, y termina enviando al infierno sin ningún remedio a la mayoría. Nada, si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video, suscríbete al canal, y si no estás de acuerdo conmigo, pues entonces dime en los comentarios en qué estoy equivocado. Ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos en los comentarios. Bye.